bueno, se lo habíamos anunciado, ya nos acompaña en nuestro estudio Carolina Ojeda, ella es directora del trabajo, pero además en su calidad de Seremi subrogante del Trabajo y Previsión Social. Directora, bienvenida, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por esta maravillosa invitación para poder contarles en qué estamos como Seremi del Trabajo. Así es, harto trabajo, pero queremos especificar en esta ocasión, directora, respecto de la cotización obligatoria, esta nueva cotización en donde los empleadores van a aportar un 1% adicional. ¿Cuándo se va a implementar esta nueva cotización? Así es, bueno, saludar a todos quienes nos ven hoy día. Francisco, muchas gracias por esta invitación. Y efectivamente, esta reforma previsional es una reforma muy esperada por los chilenos y chilenas, pero especialmente por las personas mayores, considerando que precisamente las pensiones son muy bajas y eso es sabido, de público conocimiento. Y efectivamente, para dar pie a esta reforma, comienza este sistema de la nueva cotización obligatoria que comienza el 1 de agosto. Esta cotización es el 1%, que parte el 1 de agosto y es importantísimo, y de hecho esa es la razón de por qué nos encontramos aquí y hemos recorrido también el territorio informando. Es una cotización que es obligatoria para el empleador porque este sistema y esta nueva reforma garantiza la participación tripartita. ¿Qué significa eso? Que el Estado participa a través de la PGU, por otro lado los trabajadores a través de su cotización individual, pero además los empleadores con este 1%. 1% que debe ser, ¿cierto?, pagado desde el 1 de agosto. Es decir, en estas remuneraciones del mes de agosto comienza ya a hacerse efectivo, pero esto entiendo, Seremi, que va a ir de forma gradual, ¿no? Es un proceso que no se aplica directamente en el monto completo. Así es, este 1% parte el 1 de agosto para los empleadores y para mayor claridad también. Efectivamente existe un plazo para declarar las cotizaciones que es hasta el 10 de septiembre. Perfecto. Y pagar hasta el 13 de septiembre. Por tanto, es tremendamente relevante que eso lo tengan en consideración y efectivamente se avanzará sobre un 7%, pero hasta 9 años. ¿Y por qué este plazo de tiempo? Se preguntarán quienes nos ven. Es porque precisamente es muy relevante, primero, preparar a los empleadores para esto, también asegurar el cumplimiento efectivo de la normativa, y esta gradualidad responde también a cómo los empleadores han querido, desde la perspectiva de la legislación, solicitar esta consideración respecto de lo relevante que es, porque se entiende, además, y esto también es tremendamente necesario conocer, porque este 1% le va a dar pie a una nueva institución, una nueva institucionalidad previsional, que es este seguro social previsional. Un seguro social que pretende entregar beneficios directos, que van directo al bolsillo de los jubilados desde el 1 de enero. Por tanto, este 1% es tremendamente importante y la gradualidad responde precisamente a eso, a que los pensionados de hoy día vean un aumento significativo en sus pensiones que va entre un 14 y un 30%, dependiendo, ¿cierto?, el ingreso que ellos perciban, pero además, por supuesto, para aquellos del futuro, para aquellos jubilados del futuro. Es una buena noticia, Seremi, para los pensionados, teniendo en cuenta, tal como usted lo decía hace unos minutos, que costó mucho sacar adelante esta reforma de pensiones, de más de una década esperando esta aprobación que finalmente se da de manera transversal. Ahora estamos hablando de un aporte adicional que equivale al 1% del sueldo imponible de cada trabajador y trabajadora. ¿Cuánto contribuye esto al incremento de las pensiones? O sea, efectivamente, es tremendamente relevante, porque, y no es menor lo que mencionas, porque esta ha sido una discusión de muchos años. No es la reforma que el gobierno quería, eso también hay que decirlo. Nosotros hubiésemos esperado, ¿cierto?, que hubiese sido distinto en algunos efectos, pero es la reforma que hoy día garantiza a que los pensionados suban entre un 14 a un 32% aproximadamente sus pensiones desde el momento que inicia, ¿cierto?, la reforma de pensiones. Y es por eso tan relevante que los empleadores sepan que su contribución desde la mirada al tripartismo es fundamental para que esta nueva institucionalidad pueda tener el soporte para poder llevar a cabo esta reforma a lo largo del tiempo. ¿Y cómo se va a realizar este pago, Seremi, de la nueva cotización de cargo del empleador para el seguro social previsional? ¿Cómo ocurre este proceso? Aquí es relevante señalar que las cotizaciones se van a realizar de la misma forma a través de Previred, pero ojo que antes de la reforma podían existir pagos a través de planillas, pagos manuales. La verdad es que no es la mayoría de los empleadores, ya los empleadores
o la mayoría de los empleadores utilizan las plataformas. No obstante, también existía la posibilidad de hacerlo a través de planillas y hoy día con la reforma es necesario que se haga todo a través del sistema Previrre. Y en aquellos lugares de trabajo donde existen plataformas que sistematizan los pagos, las remuneraciones cuando son gran cantidad de trabajadores, por ejemplo, es necesario que en ese caso y en esos casos lo que ocurra es que se programe el sistema para que se reconozca este 1%, para que en ningún caso los empleadores incurran en la deuda previsional, Claro. que es la preocupación, y es por ello la importancia de poder relevar este tema en diversos espacios. De hecho, el IPS, a través de sus dispositivos, son 17 oficinas en toda la región, además hay otras oficinas móviles, han hecho una serie de bajadas desde capacitaciones, charlas, sensibilizaciones, visitas a medios específicamente para poder informar y también poder llegar a aquellos, por ejemplo, que prestan servicios a los empleadores, como los contadores, que son gravitantes y fundamentales en este proceso. Primero, para que el empleador cumpla cabalmente con lo que indica la legislación vigente, pero por otro lado, para que también exista la sensibilización necesaria para entender que lo que hoy día nosotros, como gobierno, ¿cierto? Y que desde la cartera de trabajo lo lidera el IPS, es también llevar un poco de justicia y dignidad a los bolsillos de los trabajadores y trabajadoras que tanto le entregaron a nuestro país y a nuestra región, y que hoy día lo deben ver reflejado, por supuesto, que en sus pensiones. Frente a estas posibles dudas, temores que surjan respecto de este 1% adicional, Seremi, quizás entregar este mensaje de tranquilidad de que no va a afectar esto en el salario de los trabajadores y que es evidentemente cargo exclusivo del empleador. Así es, eso es tremendamente relevante porque efectivamente al ser de cargo del empleador no afecta en ningún caso a las cotizaciones, y es más, existen dos nuevos beneficios que van a comenzar a entrar en vigencia, digamos, en enero. Uno tiene que ver con el bono por año cotizado. Y que tiene mucha relevancia porque uno de los dolores más profundos que existe en nuestra sociedad desde la perspectiva del empleo es la informalidad. Y este beneficio que tiene que ver con que los hombres y las mujeres, mientras más años coticen, con un tope de 25 años, van a recibir, ¿cierto?, un bono adicional en su jubilación, tiene que ver también con poder hacer un llamado a la formalización. Y cómo esta reforma pretende también contribuir en esa tremenda lucha que ha dado el Estado de Chile y que por supuesto que también lo han dado los empleadores. Y en este sentido, la región de la Araucanía es una de las que tiene la mayor tasa de informalidad a nivel nacional, así lo han indicado las cifras, lo hemos conversado también en otras ocasiones con las distintas autoridades de la cartera. ¿Qué es el Fondo Autónomo de Protección Social, Seremi? Este Fondo Autónomo de Protección Social es esta institucionalidad que va a administrar el Seguro Social Previsional, que además también va a comenzar a administrar el SIS, que tiene por sentido, ¿cierto? Va a ser un organismo autónomo, con un directorio, con un funcionamiento muy parecido al Banco Central, y que tiene por sentido administrar de manera muy responsable estos recursos para darle sostenibilidad a esta maravillosa reforma. ¿Qué va a pasar finalmente con el seguro de invalidez y sobrevivencia con esta reforma de pensiones en el mundo? El SIS continúa, mantiene la vigencia, se suma al aporte, ¿cierto?, del empleador y justamente lo administra esta nueva institucionalidad que yo ya les comentaba y que tiene por sentido en el fondo dar garantías de que esta nueva institucionalidad, que es técnica y que tiene este rol tan gravitante para la reforma de pensiones y que además va a administrar finalmente todo el aporte del empleador. Claro. No solamente lo que está relacionado con la reforma de pensiones, sino que también, como bien mencionabas, al SIS. En este sentido, y en este caso en particular, Seremi, ¿los trabajadores independientes tienen que cotizar para el seguro social previsional? Es relevante señalar que todo aquel trabajador que realiza sus cotizaciones como independiente o como dependiente, lo debe hacer efectivamente. Importante aclarar ese punto porque también, así como hay una alta tasa de informalidad, también hay mucho pequeño emprendedor, ¿no?, que muchas veces se cotiza para tener previsión, para tener salud. Las prestaciones de la seguridad social en general. Exactamente. Entonces, en este caso, ¿aplica también ese Aplica ítem? Para todos los empleadores. Claro. Empleadores. Incluidos aquellos que son empleadores de trabajadoras de casa particular, por ejemplo. Perfecto. Este punto se suma a
también el trabajo que se está haciendo de fiscalización, ¿no? Por parte de, en este caso, la Seremía del Trabajo, respecto al cumplimiento de la normativa. Bueno, en primera instancia, nuestro objetivo es difundir para propender al cumplimiento. Ese es el llamado que nosotros hacemos a los empleadores y empleadoras de nuestra región, y así lo hemos realizado también con trabajadores, por supuesto, para que conozcan cuáles son sus derechos en esta materia, también con organizaciones sindicales. No obstante, el incumplir con las cotizaciones previsionales ya trae aparejadas multas previsionales. Pero por otro lado, efectivamente, en caso de que un trabajador detecte, y eso es tremendamente relevante, que no se está realizando el pago de este 1%, podría eventualmente denunciar ante cualquier inspección del trabajo, y podríamos eventualmente sí fiscalizar y sí sancionar por esta materia, porque es el tipificador, digamos, infraccional es el no pago de las cotizaciones previsionales o el pago que no es íntegro, digamos. Claro. La quiero sacar un poquito del cargo de Seremi subrogante de Trabajo y Previsión Social y quiero llevarla a su cargo de directora de la Dirección del Trabajo. Sabemos que ustedes se han enfocado bastante en la fiscalización, por ejemplo, en feriados irrenunciables. Han habido varias actividades, por ejemplo, en el MOL, para poder dar a conocer, como usted bien decía, los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras en nuestro país, en este caso en la Araucanía. ¿Cuál es el balance que puede hacer como directora hasta este momento respecto del cumplimiento de esta normativa? O sea, para nosotros como servicio es tremendamente relevante el poder garantizar el descanso efectivo de los trabajadores. Los feriados irrenunciables, que son solo 5, afectan principalmente a los trabajadores del comercio, porque la mayoría de los otros rubros, ¿cierto?, trabajan de lunes a viernes o de lunes a sábado. Por tanto, sabemos y entendemos lo relevante que es garantizar el descanso para los trabajadores y trabajadoras en esas fechas. Todos queremos estar con nuestras familias, en fin. Es por eso que como servicio tenemos un sistema que es un sistema de turnos en donde nosotros garantizamos fiscalización y rondas en esos días. Respecto del balance, nosotros normalmente, y de hecho así fue para el 1 de mayo, realizamos fiscalizaciones y cursamos infracciones efectivamente. Como balance puedo decir que efectivamente nosotros recibimos denuncias todos los años y dentro de 5 a 10 fiscalizaciones que se realizan, al menos en el 30% nosotros detectamos infracciones e incumplimientos. Algunas por denuncia y otras por ronda. Nosotros realizamos también rondas en donde evaluamos, ¿cierto?, los lugares que debieran estar cerrados y si estos no están cerrados, efectivamente se revisan. ¿Qué rubros principalmente o en qué comunas? Por ejemplo, de Temuco y Villarrica son las comunas en donde normalmente siempre encontramos y constatamos incumplimientos. ¿Las multas son por qué motivo principalmente? La multa es por no otorgar el feriado irrenunciable, van de 5 a 60 UTM dependiendo del tamaño de la empresa y también de la cantidad de trabajadores que son sorprendidos, ¿cierto?, en el lugar de trabajo. Y también existe otro derecho que asiste a los trabajadores y trabajadoras que, siendo comercio, pudieran laborar ese día, por ejemplo, aquellos que trabajan en farmacias de turno, Claro. que deben trabajar, ¿cierto?, por disposición de la autoridad sanitaria. En esos casos hay un derecho que asiste a los trabajadores, que es la alternancia. Si yo trabajo con el mismo empleador, debo tener libre una vez cada 2 años al menos. Si nosotros también fiscalizamos que en aquellos lugares que deben abrir por otra disposición normativa, tengan ese descanso efectivo de a lo menos una vez cada 2 años, puedan descansar, y eso también, y de hecho lo hemos constatado en farmacias, en bombas de combustible también, donde no... Les ha tocado fiscalizar. Nos ha tocado fiscalizar por denuncia o por oficio, nosotros también lo hacemos. Para que la gente lo pueda entender bien, directora, en el caso de un feriado irrenunciable, 1 de mayo, por ejemplo, solamente pueden abrir los locales que son atendidos por los dueños. Efectivamente, pueden abrir locales atendidos por sus propios dueños. No puede haber, perdón que le interrumpa, no puede haber un acuerdo con el empleador, por ejemplo. Bueno, el feriado tiene un apellido, feriado obligatorio e irrenunciable. Perfecto. El feriado es obligatorio para el empleador e irrenunciable para el trabajador, aun cuando existan pactos internos, que es, por ejemplo, 2 días libres o un pago superior. La verdad es que nosotros en eso somos tremendamente enfáticos. No, el abrir, ¿cierto?, el incumplir es causal de multa independiente de que el trabajador haya aceptado. Y eso efectivamente también es el llamado a los trabajadores, que conozcan sus derechos y que efectivamente los ejerzan como corresponde, porque finalmente, como digo, son muy poquitos los feriados irrenunciables que tiene nuestro país. Es tremendamente relevante que ellos puedan tener descanso efectivo. ¿Dónde realizar la denuncia?
Tenemos varios canales de denuncia. El primero es a través de nuestra página web www.direcciondeltrabajo.cl y además un canal de atención telefónico. Y este canal de atención telefónico funciona el día del feriado irrenunciable de 9 a 3 de la tarde. Es el 604-54.000. Pueden allí realizar las denuncias y nosotros fiscalizamos durante el mismo día y en caso de que sea muy tarde que se reciba la denuncia, lo hacemos al día hábil siguiente. Siempre es relevante que los trabajadores registren correctamente su asistencia, porque es nuestro medio de verificación, ¿cierto? Si no, no consta en el momento que asistió al lugar de trabajo. Bueno, en este caso el próximo feriado irrenunciable, Seremi, es para los días de fiestas patrias, ¿no? Así es. Me imagino que también, como cada año, van a tener un despliegue importante en el momento de fiscalizar, porque además es una de las fiestas más esperadas probablemente por los chilenos, donde además se reúne la familia, un momento de encuentro básicamente. Así es, va a ser un fin de semana XXL. Además, nosotros generamos 2 programas de fiscalización, uno al comercio y otro también al transporte, porque nos interesa que los trabajadores del rubro de transporte de pasajeros, que normalmente es intercomunal, trabajen la jornada que corresponde y se desplacen seguros, no solo los trabajadores y trabajadoras, sino que también, por supuesto, que los transeúntes y los pasajeros. Esos programas se lanzan siempre en la comuna de Temuco, pero tienen despliegue regional. Perfecto. Bueno, Seremi, queremos agradecerle el tiempo para que nos contara también un poquito más acerca de este importante paso, ¿no? Que tiene que ver con nuestra reforma previsional que avanza ya en pasos concretos en Chile. Comienza una nueva etapa a partir de este mes de agosto. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Bueno, nosotros así estamos terminando ya nuestro programa Pauta Informativa del día de hoy. Agradecerles siempre la preferencia. Aquí junto a la Seremi, subrogante del trabajo de la región de la Araucanía, nos despedimos junto a Cata Sánchez. Nos vemos en un próximo capítulo de Pauta Informativa. Chao, chao.